Me llamo David, tengo 37 años, vivo en Ecatepec, en una calle cerrada cerca de la avenida Hank González. Trabajo desde casa haciendo diseño gráfico freelance, lo que me ha permitido evitar el caos del transporte público y la inseguridad, pero también me ha hecho más observador de lo que ocurre en la colonia. Cuando pasas tanto tiempo dentro, empiezas a notar los ruidos, las rutinas de los vecinos, quién entra, quién sale. Y a veces, eso no es una ventaja. Esa noche era martes, cerca de las 11. El calor todavía se sentía atrapado entre las paredes de la casa, y afuera todo estaba en silencio, salvo por los perros del vecino de la esquina, que no dejaban de ladrar. Mi esposa y mis hijas ya estaban dormidas. Yo estaba en la sala, viendo un partido repetido en mi celular con los audífonos puestos. Solo escuchaba el golpeteo leve de mi pie sobre el piso y la narración del partido. Y entonces pasó la moto. Fue un ruido claro, constante, de esos motores pequeños, como de Itálica o Vento. Lo que me llamó la atención no fue el sonido en sí, sino que no era normal. Mi calle es cerrada, aquí no hay paso. Si alguien entra en moto, es porque vive aquí o está buscando a alguien. Me quité un audífono y miré hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina. La moto iba lenta, demasiado lenta para alguien que viene con rumbo. El conductor llevaba casco, pero me pareció ver que traía una mochila cruzada en la espalda. Pasó de largo, hasta el fondo de la calle, dio vuelta en U y salió. Lo vi perderse por el único acceso que conecta con la avenida. Pensé en que quizás se había equivocado de calle. No le di más importancia. Regresé a mi celular. Unos 15 minutos después, volvió a pasar. Esta vez no fue una suposición. Lo escuché desde lejos, el mismo ritmo del motor, el mismo cambio de marcha. Me asomé de nuevo, ya con el celular en silencio. La moto venía más lenta que antes, apenas avanzaba. El conductor esta vez giró la cabeza a un lado, como buscando algo. No traía mochila. No pude ver bien su cara por el casco, pero sí vi que se detuvo frente a la casa de los Ortega, los que tienen la ferretería cerrada desde que murió el papá. Estuvo ahí unos segundos, luego siguió hasta el fondo, volvió a dar la vuelta y se fue. Sentí un pequeño cosquilleo en el pecho. No era miedo, exactamente, pero sí un aviso. Algo no cuadraba. Fui por la llave y cerré la puerta principal con doble seguro. Después fui al cuarto y miré a mi esposa dormida. No quise despertarla. Me recargué en el marco de la puerta, en silencio. Algo no me dejaba tranquilo. La tercera vez pasó a las 12:30, pero no solo pasó. Se detuvo frente a mi casa. Apagué la luz de la sala y me quedé detrás de la cortina. Era él, la misma moto. Esta vez sí traía mochila, negra, pero no se movía. Solo estaba ahí, con el motor encendido. No bajó de la moto, no tocó el claxon. Solo estaba parado, viendo hacia mi fachada. Me agaché con cuidado. No me gusta hacerme ideas, pero no era paranoia. Esa moto no tenía nada que hacer ahí. No era Uber Eats, ni Didi, ni nada por el estilo. No cargaba uniforme, y no era vecino, porque ya conocía todas las motos de la calle. Me arrastré de regreso a la cocina y agarré mi celular. Abrí la cámara desde la aplicación, pero cuando regresé a la sala, ya no estaba. Salí al porche despacio, sin hacer ruido. No había nadie, pero el aire se sentía distinto, como si algo hubiera quedado suspendido. Me giré lentamente, y entonces lo vi. Un pequeño papel blanco, doblado, estaba en el suelo, junto al buzón de la reja. Caminé hasta ahí y lo recogí. Solo tenía una frase, escrita con pluma negra, de letra temblorosa. Ya sé que estás aquí. Me quedé inmóvil, no entendía nada. No era una amenaza directa, pero tampoco era algo que se manda por error. Mi casa no tiene ningún letrero, no hay nada especial. ¿Quién carajos me estaba buscando? Volví adentro y cerré con seguro. Fui al cuarto, tomé mi bate de aluminio, el que compré cuando se pusieron de moda los robos a casa-habitación por esta zona, y me senté en la sala. Esa noche no dormí. Al día siguiente, hablé con varios vecinos. Nadie había visto la moto. Pero mi vecina Isabel me dijo algo raro, que una semana antes, una moto con características similares se había estacionado a media cuadra y un tipo se bajó a mirar hacia varias casas con el celular en la mano, como si estuviera apuntando algo. Luego se fue sin decir nada. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que una moto había pasado 3 veces frente a mi casa y me dejó una nota? Me iban a mandar a volar. Los días pasaron.
El viernes por la tarde, mientras salía a comprar tortillas, me fijé que la cámara de la casa de enfrente, una de esas que graban por movimiento, apuntaba justo a mi banqueta. Fui a hablar con el vecino, don Joaquín. Le conté lo mínimo, solo que había visto una moto sospechosa. Aceptó mostrarme el video del martes por la noche. Y ahí estaba. La moto pasó las 3 veces, pero en la tercera no estaba solo. Justo cuando se detiene frente a mi casa, de la parte de atrás baja un segundo sujeto, con gorra y cubrebocas. Camina por la banqueta, se acerca a la reja y mete algo al buzón. Luego regresa a la moto, se sube y se van. No me había dado cuenta de que había otro. No lo vi, pero la cámara lo captó. Me sentí enfermo. Esa persona estuvo a menos de 3 metros de mi puerta y yo, sin saberlo, estaba escondido detrás de la cortina como un idiota. Le pedí a Joaquín si me podía mandar el video. Lo subí a un USB. Esa misma tarde fui al Centro de Justicia de San Agustín. Hice la denuncia. No creí que me fueran a hacer caso, pero el Ministerio Público que me atendió fue claro. Ya hay otras denuncias por robos con estas características. Casan la casa primero, te miran varios días, esperan a que no estés o a que toda la familia esté dormida. A veces hasta entran con llaves falsas o manipulando cerraduras. ¿Has tenido algún problema con alguien? Negué. No que yo supiera. Me recomendaron cambiar cerraduras, poner alarmas, cámaras. Y no te duermas en tus laureles. Si esa gente ya marcó tu casa, puede ser que vuelva. Pero si te ven activo, atento, les quitas las ganas. Esa misma noche le conté todo a mi esposa. Ya no quise ocultarle nada. Lloró. Estaba asustada, igual que yo. Compramos un par de cámaras y sensores. También reforcé la reja. Durante varios días no dormimos bien. Cualquier ruido nos levantaba. Incluso mi hija menor comenzó a preguntar por qué ahora cerrábamos todo con llave, incluso por dentro. Pasó una semana, luego 2. No volvió la moto. Pero el domingo por la noche, mientras sacaba la basura, encontré otro papel, idéntico al primero, en el suelo, justo donde comienza la banqueta. Solo decía, otra vez será. Desde entonces, me levanto cada madrugada a revisar. Hago rondines por la sala, salgo con la linterna a asomarme por la reja, veo las cámaras. No ha pasado nada. Pero no me atrevo a bajar la guardia, porque allá afuera hay alguien que ya vino a verme, que ya estuvo aquí, parado frente a mi casa, pensando si entrar o no. No puedo saber si fue suerte o si algo los detuvo. Lo único que sé es que la moto pasó 3 veces, y eso nunca es casualidad en Ecatepec. Tenía 29 años y medio cuando me robaron por primera vez a mano armada, a plena luz del día. En una calle de Ecatepec donde pasaban carros, motos, combis y peatones cada 30 segundos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que nadie hizo nada. Yo sé que no es sorpresa. Lo hemos visto 1000 veces en los videos de TikTok, en las noticias de la noche, en los memes de "Así se vive en el Estado de México". Pero una cosa es reírse desde la pantalla y otra muy distinta es sentir que estás solo frente a un cabrón que te apunta directo al pecho, mientras los demás solo caminan más rápido, bajan la mirada, fingen que no ven. Y ahí estaba yo, el idiota de siempre, saliendo del banco con un sobre en la mochila. Era un viernes, cerca de las 2:30. Acababa de cobrar un adelanto por una chamba de diseño gráfico que le hice a una empresa medio fraudulenta de consultoría. Me pagaron en efectivo porque la transferencia iba a tardar. Y como ya llevaba semanas comiendo arroz y huevo, acepté. Salí caminando hacia la avenida central, con la idea de tomar una combi hacia Plaza Aragón, entrar al Oxxo por un Gatorade y luego regresarme en metro. Hasta ahí, todo normal. Mucho sol, ruido de claxon, olor a gasolina y comida callejera. Unos niños jugaban fútbol con una botella vacía. 2 señoras discutían por un lugar en la fila de las tortillas. Un perro dormía junto a una llanta quemada. Ecatepec pues. A media cuadra de la parada, lo vi. Un tipo joven, no mayor de 30, venía en sentido contrario. Llevaba gorra oscura, camisa de manga larga, pantalón de mezclilla roto. Tenía cara de haber dormido mal. Me fijé en él porque me pareció que caminaba demasiado recto, demasiado seguro, como si supiera exactamente a quién iba a interceptar. Y ese alguien era yo. Se me acercó de frente. No fue por la espalda, no fue un jalón ni un susto, fue directo. Me vio, se me paró enfrente y me dijo con una voz tan tranquila que me pareció una broma. "Dame tu mochila, güey". Me reí. Así, estúpidamente, como si me estuvieran grabando para un experimento social. ¿Qué? Respondí, sin pensar. Y ahí,
sin subir la voz, sacó una pistola de esas cortas, plateadas, brillantes como espejo sucio. La apoyó contra mi estómago. No me empujó, no gritó, solo repitió: la mochila, carnal, ya sabes cómo es esto. Y sí, ya sabía cómo era esto. Me quedé helado. Las piernas me flaquearon y sentí un calor extraño en la nuca. Miré a los lados buscando a alguien, cualquiera, que hiciera contacto visual. Había gente. Una señora con una bolsa del Bodega Aurrerá pasó junto a nosotros. Un señor en bicicleta frenó un poco, miró rápido y siguió. Incluso un chavito con uniforme de secundaria cruzó la calle justo al lado. Y nadie dijo una palabra. Sentí que mi corazón latía como tambor roto, pero mi cuerpo no reaccionaba. Pensé en correr, pero la pistola seguía ahí. Me imaginé en la portada de un periódico barato: muere por resistirse a un asalto. Así, con mi cara medio borrosa y la nota mal redactada. Solté la mochila. El tipo la agarró con una mano, la revisó sin apuro, sacó el sobre y lo metió a su pantalón. Después tiró la mochila al suelo, me dio una última mirada sin emoción y se fue caminando como si nada, sin correr, sin voltear, caminando cabrón, como quien acaba de comprar un refresco. Y yo me quedé ahí, temblando. Quise gritar, pero algo me lo impidió. Era como si la vergüenza me apretara la garganta. Recogí la mochila y me senté en una banqueta rota. No sabía si llorar, vomitar o ponerme a reír. La calle seguía viva. Un par de coches pitaban. Una señora gritaba: ¡hay pozole!, desde una fonda. Y un carrito de nieves pasaba tocando su campanita. ¿Y saben qué fue lo peor? Nadie se acercó, ni siquiera para decirme: ¿estás bien? O ¿ya se fue? Nada. Era como si yo no existiera, como si lo que acababa de pasar hubiera sido una escena privada, como una pesadilla de la que solo yo era consciente. Me quedé ahí, mirando el concreto. No tenía más de 300 pesos en la cartera, y el adelanto eran casi 6,000. Dinero que necesitaba para pagar la renta, la luz y la deuda con mi roomie. Dinero que se esfumó en menos de un minuto, bajo el sol, frente a media ciudad indiferente. Pasó una patrulla como 10 minutos después. Hice señas, levanté el brazo como si pidiera un taxi. El policía que iba en el asiento del copiloto me vio y me ignoró. Así nomás. La patrulla siguió su camino como si fuera invisible. Pensé en ir a denunciar, pero ¿qué iba a decir? Me asaltaron en la calle X. Era un hombre con gorra y pistola. Nadie lo detuvo y no tengo pruebas. Sabía que no iba a pasar nada, que mi denuncia iba a ir a parar al fondo de una pila de carpetas olvidadas, donde también estaba el caso del celular de mi prima, el robo a casa de mis papás y la vez que se metieron al consultorio de mi tía. Me levanté con el cuerpo entumido y caminé hacia la estación del metro. Ya no me sentía víctima, me sentía algo peor, un fantasma, como si de verdad nadie me hubiera visto, como si nunca hubiera estado ahí. Cuando llegué a casa, no dije nada. Me metí directo al cuarto, cerré la puerta, me quité los zapatos y me acosté sin prender la luz. Afuera se escuchaba el camión de la basura, un perro ladrando, los pasos de los vecinos. Yo solo pensaba en su mirada, esa mirada de alguien que ya ha hecho esto muchas veces, que sabe que nadie va a intervenir, que confía plenamente en la parálisis de los demás, en la cobardía social, en el miedo colectivo que hemos aprendido a normalizar. Y me pregunté: ¿qué habría hecho yo si fuera testigo? La respuesta me dolió más que el robo. Vivo en Ecatepec desde que nací. No en una de esas zonas que la gente presume en redes, sino en una de las colonias viejas, donde el pavimento ya está vencido, los postes de luz apenas alumbran, y todos los vecinos conocen a los rateros pero nadie dice nada. Aquí aprendí a vivir con desconfianza, con el oído siempre atento, con la mirada hacia los espejos retrovisores. Aquí uno se acostumbra al miedo, o eso creía. Era viernes. Salí tarde del trabajo porque nos pidieron quedarnos a limpiar el área de sistemas. Soy técnico en una empresa de vigilancia que da mantenimiento a cámaras de seguridad. Irónico, ¿no? Trabajo arreglando sistemas que supuestamente protegen, pero mi casa apenas tiene una reja de tubos viejos que compró mi abuelo cuando construyó esta casita de 2 pisos hace más de 30 años. Llegué cerca de las 11:15 de la noche. Caminé desde la avenida central porque ya no había combis.
Las calles estaban medio desiertas, solo se escuchaban perros ladrando a lo lejos, un reggaetón distorsionado en una casa con luces apagadas y la voz de una señora gritándole a su hijo para que se metiera. Saqué las llaves del pantalón mientras caminaba hacia la reja. Noté algo raro apenas crucé la banqueta. La lámpara del poste frente a mi casa estaba apagada. Nunca había fallado. Esas lámparas amarillas, viejas, siempre permanecían encendidas incluso con luz de día. Pero ahora, la calle entera parecía cubierta por una sombra espesa. Me acerqué con más prisa. Frente a la reja, justo al momento en que metía la llave en el candado, la luz de toda la cuadra se fue. Todo. Un apagón completo, sin un solo foco en las casas de los vecinos, ni el foco del portón de don Alfredo, ni la televisión que siempre se escucha en casa de la señora Lucía. Nada. Me quedé paralizado. Mi respiración se hizo pesada. El silencio era tan denso que el eco de mis propias llaves chocando contra la reja me hizo dar un paso atrás. Intenté abrir el candado a oscuras, guiándome por el tacto, pero entonces escuché un sonido metálico. Provenía justo a mi derecha. Alguien estaba tocando mi reja, no como si llamaran, sino como si metieran los dedos entre los barrotes y los sacudieran apenas lo suficiente para que los tubos chocaran unos con otros. Un sonido sutil, seco, repetido. No se parecía a un intento de abrir, sino más bien a una advertencia. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz ronca. Nadie respondió. La calle seguía igual de oscura. El silencio no era total. Alcanzaba a escuchar el motor de un coche a lo lejos y unos pasos apurados varias casas más allá. Pero justo frente a mí, a 1 metro de distancia, alguien estaba manipulando mi reja. No tenía lámpara. El celular estaba muerto desde antes de salir del trabajo. Todo lo que tenía era un viejo llavero con una luz LED diminuta que apenas alumbraba lo suficiente para distinguir la cerradura. Encendí la luz y la apunté rápido hacia el lado derecho de la reja. Nada, nadie, solo el muro de la casa, el pequeño jardín sin podar y la sombra de la escalera de cemento que sube al 2.º piso. Di un paso atrás. Caminé unos metros hasta estar en la banqueta. Volví a iluminar. Esa sensación horrible de que alguien estaba muy cerca y solo se escondía en el punto exacto donde la luz no alcanzaba. Pensé en pedir ayuda, en gritar, pero el orgullo puede más a veces. Además, ¿qué iba a decir? Vecinos, alguien me mueve la reja. Me iban a mandar al carajo, o peor, me iban a ver como un paranoico. Entonces lo escuché de nuevo. Ahora el sonido no venía de la reja, sino del lado del pasillo. Entre mi casa y la del vecino hay un pasillito angosto por donde se mete el gasero, o por donde entra mi hermano cuando llega tarde. Ese pasillo tiene una reja pequeña, de esas que uno asegura con un alambre oxidado, nada más para sentir que hay algo cerrado. Alguien estaba ahí. Pude oír cómo la reja crujía, como si la estuvieran empujando hacia adentro, poquito, sin romperla, solo probándola. Me acerqué de nuevo al portón principal y esta vez abrí el candado de un jalón. Entré rápido y lo cerré detrás de mí. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la garganta. Caminé hasta la puerta y antes de meter la llave, escuché algo que me heló el cuerpo. Una voz, apenas un murmullo, proveniente del otro lado del pasillo. ¿Ya llegaste? Era un susurro, sin emoción, sin urgencia, solo eso, como si supiera que estaba ahí, como si hubiera estado esperándome. Abrí la puerta de mi casa y entré. Cerré con seguro, puse la tranca de madera que usamos cuando tiembla y me asomé por la ventana junto a la puerta. El vidrio estaba empañado, pero aún así alcancé a distinguir una figura parada junto al pasillo. Estaba ahí, inmóvil, alta, demasiado quieta para ser casual. No entré en pánico, no aún. Subí corriendo por las escaleras internas y fui directo al cuarto de mi hermano. No estaba. Estaba en casa de su novia, lo recordé de inmediato. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Hay alguien parado afuera de mi pasillo. Me iban a tardar más de 1 hora en llegar, si llegaban. Entonces lo escuché de nuevo. La voz, esta vez, más cerca. ¿Por qué no abres? Corrí al cuarto de mi mamá. Tampoco estaba. Llevaba semanas quedándose con mi tía en la colonia La Mora. Yo estaba solo, totalmente solo. Me metí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me tiré al piso con el corazón a 1000 por hora.
Me puse a revisar la cámara de la cochera desde mi laptop, pero obvio, sin luz, el sistema no funcionaba. El módem estaba muerto. Pensé en agarrar un cuchillo, pero me sentía ridículo. Me decía, no seas paranoico, seguro es un loco, un borracho, alguien que se metió a la casa equivocada. Y justo cuando empezaba a convencerme de eso, escuché un chasquido. Mi reja estaba abriéndose, la grande, la del frente. Me acerqué a la ventana del segundo piso y me asomé con cuidado. Esa oscuridad era tan densa que apenas si veía las siluetas. Pero ahí estaba, la figura, caminando lentamente hacia la puerta principal. No corría, no se escondía, solo caminaba, con seguridad, como si conociera el lugar. Me arrastré hasta el closet y me quedé ahí, en silencio absoluto. Escuché los pasos subiendo los escalones de cemento, lentamente, uno por uno, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta principal. Y entonces, unos dedos golpearon suavemente la madera. 1, 2, 3 golpes. Después, el silencio. Permanecí dentro del closet por más de media hora, tal vez más. Mis piernas entumecidas, mi espalda sudada, la boca reseca. No escuché que se fuera, no escuché pasos de regreso. Cuando por fin me armé de valor para salir, la luz había regresado. La televisión de Lucía estaba a todo volumen, el foco del poste encendido. Todo parecía igual, normal, como si nada hubiera pasado. Salí al patio, la reja estaba abierta, el pasillo también. En la puerta, sobre la madera, había marcas de dedos, sucios, húmedos, no huellas, no sangre, solo rastros, como si alguien hubiera presionado con la yema de los dedos con fuerza. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, reviso 3 veces que todas las puertas estén cerradas. Y aún así, a veces, justo cuando estoy a punto de dormir, me parece oír desde abajo ese sonido. 1, 2, 3 golpes. Y una voz tenue, como si ya me conociera. Ya llegaste. No sé si esto le haya pasado a alguien más, pero desde aquella noche no puedo caminar tranquilo por las calles de mi colonia. Vivo en Ecatepec, en una de esas zonas llenas de casas apretadas, cables colgando por todos lados, perros sueltos y negocios que parecen sobrevivir nomás por costumbre. Aquí la vida no es fácil, pero es la que me tocó. Trabajo como mecánico en un taller que está a unas cuantas calles de la avenida central. No gano mucho, pero al menos me alcanza para el cuarto que rento y algo de comida. No tengo familia cerca ni muchos amigos, así que mis días son rutina pura. Trabajo, regreso, ceno algo del Oxxo o de las quesadillas de Doña Petra y a dormir. Esa noche, sin embargo, rompió todo lo que conocía como rutina. Era un jueves, y recuerdo que hacía calor aunque ya eran más de las 11. Me quedé tarde en el taller porque un cliente llevó su carro justo cuando ya me iba, y por no perder el ingreso extra, decidí quedarme. Cuando terminé, caminé como siempre por la calle de Reforma, que atraviesa un buen tramo de la colonia. A esas horas, ya no se ve casi nadie, uno que otro carro, música lejana de alguna fiesta y los ladridos de perros. Pero esa vez sentí algo raro apenas pasé por el lote baldío que está entre la tortillería cerrada y el taller de herrería abandonado. Es un terreno enorme, lleno de basura, cascajo y pasto seco. Durante el día, algunos lo usan como estacionamiento improvisado, pero en la noche es un vacío oscuro, sin una sola lámpara cerca. Lo he pasado miles de veces, incluso borracho, y jamás me había causado incomodidad, hasta esa noche. Iba con mi mochila colgando de un hombro y la gorra bien calada cuando, de reojo, noté que alguien estaba ahí, parado en medio del lote. Me detuve en seco, porque no era normal ver a nadie dentro a esa hora. No había fogata, ni luces, ni perros, nada. Solo una figura. Era un hombre, creo, alto, delgado. No se movía. No parecía estar buscando algo ni caminando. Estaba ahí, parado, viéndome. Aunque me costaba admitirlo, podía sentir claramente su mirada clavada en mí, como si no hubiera nada más en el mundo. Traté de ignorarlo. Un loco más, un vagabundo, alguien drogado, pensé. Pero el cuerpo no me respondía. Me quedé congelado mirando hacia el terreno, intentando descifrar si de verdad me estaba observando. En ese momento, un carro pasó por la calle, y con su luz pude verlo con más claridad. Estaba completamente quieto.
con los brazos pegados al cuerpo, el rostro parcialmente cubierto por una capucha, pero sin moverse ni un centímetro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que decidí volver a caminar. Apuré el paso. Quise pensar que estaba exagerando, que ya me andaba sugestionando, pero a los 10 pasos volví a mirar por impulso. El tipo no solo seguía ahí, ahora estaba más cerca del borde del lote. No lo había visto moverse, no escuché pasos entre el cascajo, pero había avanzado, eso era seguro. Ahí fue cuando me dio miedo de verdad. Seguí caminando, tratando de no voltear más, pero a medida que avanzaba, comencé a sentir que me seguía. No lo escuchaba, no sentía pasos detrás, pero algo en mí sabía que ya no estaba solo. Me giré otra vez, rápido, y el tipo ya no estaba en el lote. Estaba de pie, justo afuera, al otro lado de la calle, viéndome de frente. Sentí que el estómago se me caía. No sé cómo explicarlo. No tenía un arma, no hacía ruido, no corría, solo estaba ahí, pero su presencia me drenaba. Fue entonces que decidí correr. Corrí hasta mi calle, crucé la esquina sin mirar si venía algún carro y no paré hasta llegar a la reja del edificio donde rento. Temblando, metí la llave, la puerta se atoró como siempre, pero logré entrar. Ya en mi cuarto, me senté en la cama sin quitarme la mochila, con el corazón acelerado. Esa noche no dormí, revisaba la ventana a cada rato, no lo vi más. Al día siguiente, se lo conté a Mario, un vecino del segundo piso que es taxista y que sabe todo lo que pasa en la colonia. Se quedó pensativo, serio, y después me dijo algo que no esperaba. Tú también ya lo viste. Me contó que varios en la zona hablaban de ese mismo sujeto, que no siempre se presenta en el mismo lugar, pero que aparece en la noche, solo a mirar. Nunca lo han visto agredir a nadie, pero tampoco se le puede hablar, que si lo ves, es mejor no cruzar palabra ni encararlo, porque al día siguiente, inevitablemente, algo malo te pasa. Pensé que era puro chisme de callejón, hasta que me dijo que un chavo de la privada donde está la papelería también lo vio, y al día siguiente lo atropellaron saliendo de su casa, que una señora de la tercera edad, que vendía tamales en la esquina, lo vio desde su ventana, y al otro día sufrió un infarto. Historias sueltas, sin conexión aparente, pero con un hilo común, ese sujeto. Desde esa noche no volví a tomar la calle Reforma después de las 10. Me empecé a ir por la calle del Mercado, aunque dé más vueltas. Le puse seguro extra a la puerta de mi cuarto y evito mirar por la ventana cuando ya es de noche. Pero hace 2 días salí a tirar la basura y mientras regresaba sentí algo familiar en la nuca, como si alguien estuviera ahí otra vez. Volteé rápido y lo vi, parado al otro lado de la calle, justo en la entrada del lote baldío, en el mismo lugar de antes. No se había movido ni un milímetro, como si nunca se hubiera ido. No corrí, esta vez no. Me quedé quieto unos segundos. No me atreví a mirar directamente a su rostro, pero sabía que estaba ahí, fijo, como esperándome, como si yo fuera parte de algo que no entendía. No sé qué es lo que busca. No sé si está esperando que alguien lo confronte o si solo disfruta del miedo que provoca. Pero desde entonces, cada noche, salgo a fumar al pasillo de mi edificio y lo veo. No se ha ido. Y aunque parezca loco, creo que ahora me está esperando a mí. Vivo en Ecatepec desde que tengo memoria. Aquí todo tiene prisa, todo es ruido. Pero lo peor no es el caos, es esa costumbre que tenemos de acostumbrarnos a todo, al polvo, al calor, al camión atestado, al miedo. Por eso, lo que me pasó esa noche no se me olvidará nunca, porque fue uno de esos momentos en los que el cuerpo te grita lo que tu cabeza no quiere aceptar, que estás en peligro. Era viernes, salí tarde del trabajo, me quedé ayudando a cerrar la papelería donde chambeo desde hace ya varios años, allá por Jardines de Morelos. Eran poco más de las 11 de la noche. Me había quedado sin saldo en el cel, y aunque suelo regresarme en Uber, esa noche no me alcanzaba ni para las papas. Caminé hacia la avenida central, buscando la ruta que me dejara cerca de mi colonia, en Las Américas. La encontré estacionada, con las luces apagadas, justo frente a la tienda donde venden carnitas los domingos. El chofer estaba dentro, con la gorra baja y la mirada al frente. Pensé que estaba esperando que se llenara para arrancar. Me subí sin dudar. Éramos solo 3 pasajeros más, todos callados, con la cara medio enterrada en el celular. Me senté en la tercera fila, al lado de la ventana. Le dije al chofer, en la Benito Juárez me bajo, porfa. Él no respondió, solo asintió sin mirarme. El camión arrancó. El traqueteo del motor me arrullaba un poco. El cansancio se me metía en los huesos.
Iba mirando por la ventana, viendo pasar los locales cerrados, los perros callejeros husmeando bolsas, y las sombras largas que las lámparas amarillas dejaban en el pavimento. Pasaron las primeras calles, luego los primeros pasajeros se bajaron. Quedábamos solo otro chavo y yo. Yo ya estaba cerca de mi parada, así que me acomodé y me preparé para tocar el timbre. Pero antes de que pudiera hacerlo, el otro chavo se levantó y gritó: «¡Aquí, joven!». El camión se detuvo, el tipo se bajó y me quedé solo con el chofer. Pasamos la siguiente esquina. «En la que sigue, joven, por favor», grité. Silencio. El motor siguió rugiendo. Levanté la voz: «Chofer, que me bajo en la Benito Juárez». No volteó, no bajó la velocidad. Me senté derecho, me incliné hacia el pasillo para ver mejor. Su cuello estaba tenso, las manos firmes sobre el volante. «Oiga, ya pasamos mi parada». Nada, solo el zumbido del motor y el sonido hueco de los baches. Mi primer impulso fue levantarme e ir directo con él, pero algo me detuvo. Fue instintivo, como cuando ves a un perro que no conoces y sientes que es mejor no provocarlo. Agarré mi mochila con fuerza, me quedé en silencio, observando. Las calles se iban vaciando, estábamos saliendo del trayecto habitual. Esa parte de Ecatepec no la conocía bien, no era la ruta, no había tiendas abiertas, solo calles con banquetas sin pintar, casas con muros rayados y faroles que parpadeaban. «¿Qué está haciendo?», murmuré, como si hablara conmigo mismo, pero lo decía para que él escuchara. Nada. Toqué el timbre, 1, 2, 3 veces. El pitido retumbó en la unidad, pero el hombre ni se inmutó. Fue ahí que lo supe. No estaba haciendo una parada más larga. No era que se le había olvidado. Ese hombre no tenía intención de detenerse. El miedo me pegó como una ola. Me puse de pie, con las piernas temblando. «Oiga, deténgase ya. Bájeme, hijo de su puta madre». Él giró apenas la cabeza, solo un poco, lo suficiente para que viera el reflejo de sus ojos en el retrovisor, y entonces habló con una voz tranquila, seca: «Tú relájate». No lo gritó, no se enojó, lo dijo como si yo fuera un niño berrinchudo y él, un papá que me tenía que enseñar algo. Me quedé helado, miré a la puerta, bloqueada. Fui hacia el botón de emergencia, no funcionaba. Golpeé la puerta, le grité a los carros que pasaban por la lateral. Nadie volteó. El tipo dobló por una calle sin pavimentar. Las luces del alumbrado público quedaron atrás. Todo era oscuridad y polvo. Sentí el corazón martillando en el pecho. Me acerqué al chofer, grité que me dejara ir, que solo quería bajarme. Me ignoró. Entonces vi algo. El celular del chofer sobre el tablero. La pantalla estaba encendida. Tenía abierto WhatsApp y un mensaje en la parte superior decía: «Ya llevo al otro. ¿Dónde te veo?». Me paralicé. ¿Al otro? ¿De qué estaban hablando? Un sudor frío me recorrió la espalda. Me lancé hacia la palanca de velocidades. El tipo me empujó con un brazo. Era más fuerte de lo que parecía. Me caí contra uno de los tubos. Me raspé la pierna. Me dolió, pero no tanto como el pánico de pensar que me estaban llevando a quién sabe dónde. Entonces grité con todas mis fuerzas: «¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me están secuestrando!». Nada. La calle estaba desierta. Vi que el camión se metía en una especie de camino de terracería entre dos bardas sin pintar. No había casas, no había señal, solo un par de árboles retorcidos y basura acumulada. Tenía que hacer algo. Fui hasta la puerta trasera, le pateé, le pegué con la mochila. No cedía. Tomé una decisión que no puedo creer que haya tomado. Fui directo al asiento del chofer y le metí un puñetazo en la cabeza. El tipo gritó. El camión se ladeó. Perdió el control por un segundo. Aproveché y le jalé el freno de mano con todas mis fuerzas. La unidad se detuvo de golpe, con un rechinido seco que me hizo caer al suelo. No esperé. Corrí hacia la puerta. Le di otro golpe, esta vez con el codo, con el miedo, con el coraje. Se abrió. Salté. Caí mal. Me raspé la mano, me doblé el tobillo. Pero me levanté. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Ni siquiera volteé a ver si el tipo me seguía. Corrí hasta que vi una tiendita con la cortina a medio bajar. Me acerqué gritando. Un señor salió con cara de susto. Me recibió. Me dejó entrar. Cerró la cortina. Le conté todo, todavía con la respiración entrecortada. Me dio agua. Me prestó su teléfono. Llamé a la policía. Luego a mi hermano. No me fui de ahí hasta que llegaron por mí. No sé quién era ese hombre.
No sé qué me iba a hacer, solo sé que tenía planeado algo, y que esa noche, por muy poco, no me convertí en una estadística más en las noticias del día siguiente. No volví a subirme a esa ruta, no volví a salir tan tarde sin saldo, y cada vez que paso por esa avenida, todavía me pregunto, ¿quién era el otro? Nunca me había sentido tan vulnerable como esa noche. Lo pienso y todavía se me revuelve el estómago. Pudo haber sido el final. No exagero. Estuve a nada de convertirme en otra estadística más en las páginas rojas de Ecatepec. Todo empezó con una visita a casa de mi primo Alonso. Vive en Jardines de Morelos, una colonia brava, pero donde uno sobrevive si sabe por dónde caminar y con quién no meterse. La cosa es que ese sábado en la noche había partido en su casa, chelas, botana y una televisión vieja que milagrosamente aún sintonizaba bien. Me confié. Pensé que ya estaba curtido, que conocía bien la zona. Alrededor de las 11:30 decidí regresarme caminando. Alonso me dijo que mejor me quedara a dormir, que en sábado por la noche era cuando más culeros salían. Le dije que no más eran unas cuadras, y que con lo que llevaba encima no me iban a confundir con nadie rico. Qué estúpido fui. Llevaba una mochila pequeña con mi chamarra, los audífonos colgando del cuello y el celular en el bolsillo derecho. Tomé la calle principal, que en esa parte del municipio es una mezcla rara de callejón largo, casi sin alumbrado, con casas apretadas de ambos lados. Al principio todo parecía tranquilo, apenas uno que otro perro callejero ladrando a lo lejos, y el eco de alguna fiesta retumbando por ahí. Pero cuando entré a ese callejón, el que conecta con la avenida principal, sentí que algo no iba bien. Es difícil de explicar. A lo lejos vi una silueta, luego dos. Pensé que eran otros chavos regresando también de alguna fiesta, pero conforme me fui acercando, noté que estaban parados, inmóviles. Uno tenía algo en las manos, un tubo o un bate. No me pareció raro, muchos en la zona lo cargan para defensa personal, pero algo me hizo frenar el paso. No podía regresar sin llamar la atención. Ya estaba a la mitad del callejón, sin iluminación más que un poste descompuesto que chispeaba. Caminé despacio, con la vista al frente, intentando aparentar que no los había visto. Pero cuando ya estaba a unos pasos de la salida, los dos chavos se movieron, bloquearon el paso. Uno de ellos, flaco, con una sudadera gris y gorra, levantó el bate y lo sostuvo frente a él. ¿Pa dónde vas, carnal?, me preguntó sin moverse. El otro, más chaparro pero fornido, me miró directo, como esperando que dijera algo equivocado. Me detuve. No tenía muchas opciones. Miré hacia atrás, pero el otro extremo del callejón estaba igual de oscuro y no sabía si me esperaban más allá. Voy pa' mi casa, carnal. No quiero broncas, dije, tratando de sonar seguro, pero sin altanería. El chaparro rió con esa risa que no es de burla, sino de advertencia. ¿No quieres broncas? Entonces suéltalo, güey. Lo que traigas. Mochila, cel, todo. No respondí. El de la gorra avanzó un paso con el bate levantado. No era un asalto rápido. Me estaban dando chance de cooperar o de salir lastimado. ¿Y si nomás les doy el cel?, pregunté, tanteando, mientras sentía cómo el sudor me escurría por la espalda, a pesar del frío. ¿Te haces el gracioso o qué?, dijo el chaparro, y dio un paso más. ¿Crees que esto es una pinche negociación? Ahí supe que iba en serio. La voz del flaco temblaba menos de lo que esperaba. No eran novatos. Lo que pasó después es borroso. Todo se movió rápido. No sé si fue el instinto o el terror, pero metí la mano en la mochila fingiendo sacar algo y tiré con fuerza la chamarra hacia ellos, como si fuera un objeto para distraer. En ese instante, giré sobre mis talones y corrí hacia el fondo del callejón. Los escuché gritar, correr tras de mí, el bate golpeando el suelo detrás. No veía nada, la calle era un túnel de oscuridad. Tropecé una vez, pero me recuperé. Doblé por la derecha, por una calle que apenas conocía. Era estrecha, empedrada, con casas viejas y algunos coches cubiertos con lonas. Grité pidiendo ayuda, pero a esa hora nadie sale, nadie se arriesga. Corrí hasta que encontré una reja oxidada entreabierta. Entré a un terreno baldío, lleno de maleza, escombro y basura. Me oculté detrás de una pila de llantas viejas, jadeando, con el corazón reventándome el pecho. Los escuché pasar, corrían, insultaban. Uno gritaba que me iba a romper el hocico, que no me la iba a acabar.
No sé cuánto tiempo estuve agachado, tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Cuando estuve seguro de que se habían ido, salí por la parte trasera del terreno, encontré otra calle y caminé en dirección contraria a la que había tomado antes. No paré hasta llegar a un Oxxo cerca de la vía Morelos. Me metí, pedí un café que no quería y fingí revisar mi celular mientras mis manos seguían temblando. El cajero me miró raro, pero no dijo nada. Tal vez ya estaba acostumbrado a ver tipos como yo entrar con cara de susto. Esa noche no regresé a casa. Llamé a Alonso y aunque me costó trabajo tragarme el orgullo, le pedí que fuera por mí. Cuando llegó y me vio en la banqueta, con la mochila en el regazo, entendió sin que dijera mucho. No denuncié. ¿Para qué? Así son las cosas allá. Lo que me pasó no es excepcional, es común. El terror allá no tiene fantasmas ni espectros. Tiene bates, tiene gorra y se para en la esquina como si nada. Desde esa noche, cada vez que tengo que pasar por esa zona, aunque sea de día, evito ese callejón. Me acuerdo del rostro del chaparro, de cómo el flaco levantó el bate. Me acuerdo de que nadie salió, de que nadie abrió la puerta aunque grité. Y sobre todo, me acuerdo de que pude no estar aquí para contar esto, y eso me basta. Desde que me mudé a Ecatepec por necesidad, he aprendido a moverme con cautela. Aquí la vida tiene su propio ritmo, y uno tiene que aprender a leer los códigos invisibles que se tejen en las calles, los horarios seguros, las rutas menos riesgosas, los rostros que se repiten y los que nunca deberían aparecer. Trabajo como repartidor para una app de comida. Empecé hace casi un año, cuando me quedé sin chamba después de que cerraran el taller mecánico donde era ayudante. No es el trabajo más estable, pero paga lo justo y me mantiene ocupado, que en mi situación ya es ganancia. Uso mi moto vieja, una itálica destartalada que aún aguanta el trote, aunque los amortiguadores ya no dan para mucho. La historia que estoy por contar ocurrió hace 3 semanas. Era un jueves y el reloj del celular marcaba casi las 11 de la noche. Ya me iba a desconectar de la app cuando me cayó un pedido doble. 2 hamburguesas de un local en Jardines de Morelos y entrega en la colonia Polígonos 2. A pesar del cansancio, acepté. Esa zona me quedaba relativamente cerca y pensé que sería un buen cierre para la jornada. Recogí el pedido sin contratiempos, subí la comida a mi mochila térmica, me ajusté el casco y arranqué rumbo a la dirección. Todo iba normal. Calles vacías, algunos borrachines en las esquinas, puestos de tacos apagando las brasas, el ambiente típico de Ecatepec a esas horas. Pero cuando llegué a la calle donde debía entregar, noté que no había ni un alma, ni carros, ni gente. Solo postes con focos que parpadeaban y casas con rejas cerradas como si fueran fortalezas. Me estacioné frente a la dirección. Toqué el timbre 1, 2, 3 veces. Nadie. Marqué al número del cliente y sonó sin respuesta. Esperé 5 minutos más y decidí cancelar. No era la primera vez que pasaba. A veces se equivocan, otras se quedan dormidos o simplemente les gana el hambre pero no el interés. Fue justo cuando me acomodaba para dar la vuelta y salir, cuando noté algo en el retrovisor. Un carro se acercaba por la calle, lento, casi arrastrándose. Las luces encendidas pero bajas. Era un sedán oscuro, no pude distinguir la marca. Lo que sí vi, y de inmediato me pareció raro, fue que no tenía placas, ni adelante, ni atrás, nada. Eso en Ecatepec no es raro por sí solo, pero en ese contexto, con esa hora y esa calle vacía, me alertó al instante. Pensé que tal vez solo iba de paso, pero justo cuando me disponía a avanzar, el carro también aceleró, no de golpe, sino con un ritmo que parecía calculado, como si me estuviera midiendo. Tomé una calle lateral para evitar cruzarme con él. Aceleré lo suficiente como para dejarlo atrás, o al menos eso creí. Pero cuando di vuelta en la siguiente esquina, lo volví a ver. Venía ahora de frente, más rápido que antes, sin luces ya, solo su silueta deslizándose como sombra sobre el asfalto maltratado. Ahí fue cuando supe que no era casualidad. Metí segunda y le di con todo lo que mi itálica podía dar. No era mucho, pero era suficiente para sacar ventaja en calles angostas. Empecé a zigzaguear entre callejones, doblando sin pensarlo, solo confiando en mi instinto. Pero el maldito carro seguía apareciendo. No importaba hacia dónde me dirigiera, siempre lograba interceptarme unas cuadras más adelante. Lo peor era que jamás veía quién lo manejaba.
Los cristales estaban polarizados al grado de que parecían completamente negros, como espejos muertos. Y tampoco hacía ruido. El motor debía estar modificado, porque no se oía nada, solo el zumbido de mi propia moto y el eco de mi respiración agitada bajo el casco. Decidí hacer lo impensable, salirme del perímetro y meterme hacia una zona donde no hay alumbrado, cerca de la vía Morelos. Ahí, entre callejones sin pavimentar y construcciones a medio hacer, esperaba poder perderlo. Crucé baches, charcos, pasé frente a un par de casas sin ventanas y finalmente giré bruscamente en una calle tan angosta que solo pasaba un vehículo a la vez. Me detuve unos metros más adelante, apagué la moto y me escondí tras un montículo de escombro. El corazón me latía en los oídos. Esperé en silencio, tratando de no moverme. Pasaron 2, 3 minutos eternos. Pensé que lo había logrado. Entonces lo escuché, ese crujido de grava pisada, lento, constante. Volteé y ahí estaba. El sedán sin placas avanzaba despacio por la calle donde me había metido. Las luces apagadas, como si supiera exactamente dónde estaba. Contuve la respiración. Vi cómo el carro se detuvo a unos 5 metros de mi escondite. Se quedó ahí, inmóvil, durante un minuto entero. Luego, sin aviso, la puerta del conductor se abrió, pero nadie salió. Nada, solo la puerta abriéndose y permaneciendo abierta. Era una provocación. Me paralicé. No sabía si correr, prender la moto, gritar, pero justo cuando estaba por moverme, la puerta se cerró de golpe, y el carro, sin encender luces, arrancó de reversa, con la misma lentitud. Solo cuando desapareció por completo en la oscuridad, me atreví a moverme. Regresé a la moto, la encendí y conduje sin rumbo por más de media hora, solo para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Llegué a casa con el cuerpo entumecido y la mente nublada. No dormí esa noche, ni la siguiente. Los días posteriores evité repartir de noche. Incluso llegué a pensar que había exagerado, que el miedo me había jugado una mala pasada. Pero entonces, la semana pasada, vi algo que confirmó mis sospechas. Estaba en la fila de una tienda de refacciones, esperando una pieza para mi moto. Cuando salí, al otro lado de la calle, lo vi. El mismo sedán oscuro, estacionado frente a un lote baldío, sin placas, los cristales, idénticos. Esta vez no esperé a ver si se movía. Crucé, me subí a la moto y me largué sin mirar atrás. Desde entonces no he vuelto a ver ese auto, pero he aprendido a reconocer lo que antes ignoraba. Hay presencias humanas más perturbadoras que cualquier leyenda urbana. Gente que se mueve sin placas, sin rostro, sin motivo aparente. Que conoce tus rutas, tus costumbres, que te sigue sin hacer ruido. Y lo peor de todo es que no tienes a quién acudir. ¿Por qué? ¿Qué le dices a la policía? ¿Que te sigue un carro fantasma sin placas que aparece en cada calle que tomas? En Ecatepec, eso no es prueba de nada. Solo queda cuidarse, cambiar de rutas, evitar los callejones y no confiar nunca en un camino vacío. Porque allá afuera hay quienes se mueven en la sombra, buscando al próximo que cometa el error de quedarse demasiado tiempo parado. Yo viví para contarlo, pero no todos tienen esa suerte. Nunca pensé que algo tan insignificante como la rutina podía volverse un arma contra uno mismo. Lo entendí tarde, cuando ya era demasiado tarde. Me llamo Víctor, tengo 33 años y llevo casi una década trabajando como supervisor de inventario en una empresa de logística ubicada en la salida a Puebla, en la zona industrial de Iztapalapa. Vivo en San Andrés Tetepilco, así que mi trayecto diario toma poco más de 40 minutos. Siempre los mismos 40 minutos. Me levanto a las 6 en punto, desayuno pan con café, me baño, me visto y salgo a las 7 menos cuarto. Tomo el mismo camión, hago el mismo transbordo y regreso a casa a la misma hora todos los días, 7:30, siempre. Era cómodo, eficiente. Seguir una rutina era mi manera de mantener el control, hasta que alguien más la memorizó mejor que yo. Todo comenzó con una llamada. Era miércoles. Lo recuerdo porque ese día comí enchiladas verdes en la fonda de Doña Rosario, como todos los miércoles. Estaba cansado, apenas comenzaba la semana fuerte de cierre de mes, y lo único que quería era llegar a casa, darme un baño rápido y tirarme en el sillón a ver lo que fuera.
A las 7:33, cuando estaba metiendo la llave en la puerta de mi departamento, sonó el teléfono. Bueno, un segundo de silencio. Siempre llegas a las 7:33, ¿verdad? No reconocí la voz. Era de hombre, joven, tranquila, demasiado tranquila. ¿Perdón?, pregunté, girando para mirar el pasillo del edificio. Estaba vacío. Ningún vecino saliendo, ningún carro arrancando, solo las lámparas parpadeando con su luz mortecina. Todos los días, 7:33, desde hace 6 meses. No has fallado ni una sola vez. Colgué. No sé por qué, no pregunté quién era ni cómo había conseguido mi número. Solo colgué y entré de inmediato. Cerré todas las ventanas, bajé las cortinas, me serví una cerveza aunque no suelo beber entre semana. Traté de olvidarlo, pero no pude. Jueves. No quería aceptar que algo tan tonto me afectara, pero lo hizo. Pasé el día entero con una ansiedad contenida. Cada vez que sonaba un teléfono en la oficina, me sobresaltaba. Aún así, repetí mi rutina. Tal vez por orgullo, tal vez por costumbre. Llegué a casa a la misma hora, y otra vez, a las 7:33 en punto, volvió a sonar el teléfono. ¿Te molestó que te llamara ayer?, preguntó la misma voz. ¿Quién eres? Alguien que te conoce mejor que tú mismo. ¿Quieres que te diga por dónde caminas? ¿A qué hora compras tu coca en la tienda? ¿Cuántas veces te detienes a mirar ese anuncio de los lentes ópticos? ¿O prefieres que te diga qué día fuiste al médico por esa tos que no te deja dormir? No respondí. Solo volví a colgar. Ese día no dormí. Viernes. Le conté a mi jefe. Le dije que alguien me estaba acosando. Me recomendó cambiar mi número, cosa que hice de inmediato. También me ofreció dejarme salir más temprano. Lo rechacé. Por alguna razón que todavía no entiendo, me daba más miedo cambiar la rutina que mantenerla, como si romperla fuera a empeorar las cosas. Llegué a casa temprano, a las 6:45. Quería demostrarme que no tenía miedo. Esa noche no sonó el teléfono, hasta que entré a bañar. Al salir, había un mensaje de voz. Hoy llegaste a las 6:45, 15 minutos antes. Pero igual te vi. Se me cayó el celular al piso. Sábado. No salí de casa. Cerré todas las cortinas. Apagué las luces. Apagué el celular. Solo me movía para ir al baño o calentar algo en el microondas. No quería mirar por la ventana. Sentía que si lo hacía, lo vería ahí parado. Y no es que estuviera seguro de que ese lo fuera una persona específica, pero ya había un rostro mental, joven, delgado, con la voz sin acento, sin emociones, como si fuera un operador de call center, pero uno al que le da igual si cuelgas o lloras, uno que solo espera. Todo el día estuve revisando si había cámaras ocultas, si me habían hackeado el celular, si mis redes tenían alguna ubicación visible, pero nada, todo estaba en orden. Y, aún así, alguien sabía todo de mí. Domingo, fui a la policía, me mandaron a un módulo en la delegación. Expliqué la situación, me anotaron en una hoja, me dijeron que si no había amenaza directa, no podían hacer mucho, que mejor cambiara mis horarios, que quizá era un bromista, uno de esos locos del internet. Hay de todo, joven, me dijo el agente gordo detrás del escritorio. Hay gente que solo quiere ver arder el mundo. Salí más enojado que aliviado. Esa noche, puse alarmas falsas, usé audífonos, dormí con un palo de escoba junto a la cama. Nada me tranquilizaba. La ansiedad ya no era un estado pasajero, era un bicho que me había picado el sistema nervioso. Lunes, decidí no ir a trabajar. Inventé que tenía diarrea. No salí, ni a la tienda. Pero a las 7:33 en punto, mi teléfono nuevo, ese cuyo número no había compartido con nadie, sonó. No contesté. Volvió a sonar, y luego, un mensaje de voz. Veo que no fuiste a trabajar. ¿Diarrea? No creo. No comiste nada raro. Hoy no desayunaste. Ni pan, ni café. Solo agua. Te entiendo. A mí también me pone nervioso cambiar la rutina. Pero, Víctor, ya es demasiado tarde para esconderte. Ese día vomité del puro susto. Martes volví al trabajo solo por no perderlo. Evité mis rutas normales. Caminé cuadras de más. Miraba cada auto sospechoso, cada cámara en postes, cada ventana. Me obsesioné con todos los rostros que encontraba. Cualquier persona podría ser. Decidí grabar todo.
Llevaba el celular con la cámara encendida, por si acaso. Al llegar a casa, revisé el video completo. No había nada raro, salvo por un detalle. En al menos 3 momentos, había una misma silueta a lo lejos, frente a una farmacia, en la parada del camión, junto al local cerrado de los videojuegos. En todos, parecía alguien de gorra y mochila negra. De lejos no se veía bien el rostro, pero estaba viéndome. Miércoles, ya no importaba la rutina, ya no importaba el trabajo, ni el celular, ni la policía, ni las cámaras. Estaba al límite, y decidí hacer algo drástico. Salí a las 5 de la mañana con una mochila vacía, sin decirle a nadie, sin dejar notas. Tomé un taxi a la terminal Tapo, compré un boleto al primer destino disponible, Pachuca, solo por salirme de la ciudad. Apagué el teléfono durante el trayecto. Al llegar, me encerré en un hotel barato, cerré cortinas, me escondí en la cama, me repetía que iba a estar bien, que al romper la rutina, lo había desarmado. Pero a las 7:33 en punto, alguien golpeó la puerta de mi cuarto. No timbró, no gritó, solo golpeó. 3 veces, pausadas, rítmicas, firmes. Me quedé inmóvil, no respiré. Escuché pasos alejándose, esperé 1 hora. Salí del cuarto, temblando. No había nadie, solo una hoja de papel doblada por debajo de la puerta. La abrí y decía: ya no se trata de la hora en que llegas, ahora se trata de a dónde vas. Volví a la Ciudad de México esa misma noche. Fui a la policía otra vez. Esta vez llevé el papel. Me dijeron que no podían hacer nada sin pruebas de violencia. Pedí vacaciones. Cambié de número otra vez. Me mudé con un primo. Aún así, a veces, a las 7:33 en punto, suena el teléfono de la casa. Nadie contesta, solo cuelgan. Ya no uso rutas fijas. No tengo trabajo. No tengo horario. Me vuelvo loco intentando romper mis propios patrones, porque aprendí que a veces el miedo no viene de lo que no conoces, sino de lo que sabe todo sobre ti. No sé si esto que me pasó fue suerte o una condena más de vivir en un lugar como Ecatepec. A veces creo que contarlo ayuda a que el miedo se me despegue un poco, pero hay noches en las que me despierto empapado en sudor, con el mismo pensamiento clavado en la cabeza. Ya me tenían marcado desde antes. Yo me llamo Arturo, tengo 32 años, y ese día iba saliendo de una entrevista de trabajo en la colonia Jardines de Morelos. No era tan tarde, pero ya sabes cómo se pone todo desde que cae el sol. Eran como las 7:30 de la noche, y ya se sentía ese aire espeso que flota en ciertas calles, como si algo estuviera a punto de pasar. Me bajé del Mejibus en la estación José María Morelos. El plan era caminar unas cuadras hasta tomar una combi sobre la avenida central que me llevara hacia Río de Luz. Pero a medio camino me dieron ganas de mear. Así de simple, me urgía. Caminé unos metros más y vi una tienda con luz prendida. Era un local pequeño, de esos que venden cigarros sueltos, pan Bimbo y latas de chiles. La señora que atendía me vio con desconfianza, pero me animé y le pedí chance de usar el baño. Me dijo que no tenía, que ahí no prestaban servicios, pero me señaló con la cabeza una calle donde había un lote baldío. Allá atrás, entre los puestos, hay un baño público de lámina. Si no, pues te haces entre los matorrales, dijo. Y eso hice. Metí la mano a la mochila, saqué un billete de 20 y lo guardé en el pantalón para pagar si era necesario. Ya en el terreno, había un par de puestos vacíos, con carpas dobladas y charcos de agua estancada. El baño era una caseta improvisada, cubierta con costales plásticos, más que nada para que no te vieran. Adentro apestaba horrible, pero cumplía su función. Fue al salir, mientras acomodaba mi mochila otra vez en la espalda, cuando los vi. Eran 4, tal vez 5. No me fijé bien porque al principio no los relacioné entre sí. Estaban en diferentes puntos, parados en esquinas o fingiendo hablar por teléfono. No fue hasta que uno se me acercó, caminando con paso casual, que me puse en alerta. ¿Qué traes en la mochila, carnal?, me preguntó sin rodeos. No le respondí, solo lo miré de reojo mientras caminaba. Aceleré el paso sin correr, como si eso fuera a engañar a alguien. Tranquilo, solo quiero ver qué llevas, dijo el mismo sujeto, ya más cerca. Uno de los otros se adelantó y se me puso enfrente. Alto, con sudadera negra y gorra, la mirada tapada. Se me paró justo en la banqueta, sin darme espacio para rodearlo.
Pásala para revisarla, rápido. No traigo nada de valor, se los juro. Pues entonces no hay pedo, ¿no? Enséñanos. Levanté las manos despacio, como si eso pudiera protegerme. En mi cabeza solo resonaban frases estúpidas como, no te pongas al pedo, colabora y se van rápido, es solo una mochila. No mames, no traigo nada, de verdad. ¿Y por qué te pones nervioso, güey? Otro más se acercó por la espalda. Sentí cómo me empujaba con el hombro, con ese movimiento pasivo-agresivo que busca que te resbales para luego culparte. ¿Dónde vienes o qué?, preguntó uno. Su tono ya era otro, ya no era un asalto, era una jodida inspección. Vengo de una entrevista. ¿Dónde? En una papelería, por Jardines. Me citaron en la tarde. ¿Y por qué traes mochila? ¿Qué cargas? En ese momento, entendí que esto no era un simple atraco. No estaban buscando robar, estaban jugando con su presa. Tenían tiempo, querían ver hasta dónde podían llegar antes de que me quebrara. Pásanos tu celular. Se los di. Ni lo pensé. Era un Motorola medio viejo. Uno lo tomó y lo metió en su pantalón. Ahora la mochila. Dudé. No porque me importara lo que traía. Solo tenía una libreta, un CV impreso y una botella de agua. Pero esa duda fue suficiente. Te estás poniendo pendejo. Sentí el primer golpe como si me hubieran lanzado un costal de cemento al estómago. Perdí el aire, me doblé, y uno de ellos me arrebató la mochila. Otro me jaló del hombro para levantarme. No mames, no lo madreemos todavía. Entonces, ¿pa' qué se pone de mamón? Abrieron la mochila ahí mismo, sobre el cofre de un carro estacionado. Revisaron todo, encontraron el CV. Uno lo sacó y lo leyó en voz alta como si estuviera burlándose. Atención a clientes, manejo de efectivo. Órale, ¿muy profesional tú o qué? Rieron. Yo apenas me sostenía. El que tenía el celular lo desbloqueó. Revisaron mis chats, mis fotos. Encontraron una carpeta con fotos de mi hija. La voz se me fue al suelo. ¿Esta es tu morra? Es mi hija. Se parece a ti. ¿Y ella dónde vive? Con su mamá, en Tultitlán. Uno me miró fijo, ladeando la cabeza. No hablaba, solo me estudiaba. Luego dijo, ya te teníamos ubicado, carnal. Sentí que todo el mundo se me cerraba encima. Tragué saliva. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque andas preguntando mucho en colonias que no conoces. Porque caminas como si buscaras algo que no es chamba. Y porque a nosotros no se nos pasa nada. No es personal, nomás cuidamos el barrio. Yo estaba paralizado. ¿De qué hablaban? ¿Qué creían que era? ¿Un policía encubierto? ¿Un halcón? ¿Un vendedor nuevo metiéndose sin permiso? No soy nadie, solo buscaba trabajo, se los juro. Uno de ellos se metió la mano en la chamarra. Pensé que iba a sacar una navaja o una pistola, pero no. Sacó una identificación vieja, tipo INE, rota a la mitad. ¿Te gustaría acabar como este cabrón?, me dijo, mostrándomela. Este también nomás venía de entrevista. El silencio fue absoluto. No traes nada, ¿verdad?, negué. Entonces ya te puedes ir, pero no regreses por esta zona, ni en el día, ni en la noche. Si te volvemos a ver aquí, va a ser distinto. Me entregaron la mochila sin los papeles. El celular no lo devolvieron. Ahora vete, camina sin voltear. Y lo hice. Caminé. Sentí como los pasos detrás de mí se disolvían. A 2 cuadras, me metí a un Oxxo. Le pedí al cajero usar su baño, y ahí, encerrado, lloré como un niño. Lloré de miedo, de impotencia, de rabia. Lloré porque entendí que no hay forma de prepararse para eso. Porque no importa qué tan educado, pobre o listo seas, cuando alguien decide que eres una amenaza, lo eres. No sé si alguna vez estuve realmente en peligro, tal vez no pensaban matarme, tal vez solo querían intimidarme, pero desde ese día no he vuelto a confiar en una calle vacía, no he vuelto a caminar tranquilo con una mochila al hombro, y sobre todo, no he vuelto a pensar que vivir en Ecatepec es simplemente aguantar vara, porque hay momentos donde ya no se trata de robarte algo, se trata de borrarte, y esa noche casi me borran.